Nosotros nos encontramos en un mundo rodeado de personas que no saben cómo enfrentar la vida. Me atrevo a decir que vivimos en un mundo donde casi el 100% de las personas no saben cómo enfrentar la vida. Quizás algunos de los que están aquí podrán estar diciendo lo mismo. Yo vivo en un mundo hostil, en un mundo sumamente cargoso, en el cual es muy difícil o casi imposible enfrentar la vida. Incluso cuando estas mismas personas comienzan a examinarse a sí mismos, ellos solo pueden llegar a una conclusión: la vida es horrible, este mundo es hostil. Incluso a muchas de estas mismas personas no les gustan muchas cosas que ven en su vida. Y empiezan a pensar que el problema de enfrentar la vida radica en las circunstancias que enfrentan. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con solteros que quieren casarse, con casados que quieren divorciarse y con divorciados que quieren volverse a casar. A muchos parece no gustarle la familia a la que pertenecen. Algunos parecen ya estar aburridos con la persona con la que se casaron. A otros parece que ya dejó de gustarle la carrera universitaria que en un momento les apasionaba. Viven en una miseria, en una completa miseria, ya que creen que su mayor problema radica en sus situaciones. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ¿qué tal si cambiamos las situaciones? ¿Qué tal si mejoran las circunstancias? Quizás eso es lo que va a colaborar para que yo pueda vivir una vida más feliz. Pero hay algo en común en cada una de estas personas. Y es que aunque a veces cambian sus situaciones, aunque a veces cambian de estado civil, aunque a veces cambian de trabajo, de lugar, de carrera universitaria y de muchas otras cosas más, a pesar de que cada una de esas situaciones parecen cambiar, siguen teniendo las mismas vidas tristes y miserables. Y la razón de todo esto, mis hermanos y amigos, es que no saben cómo vivir sus vidas. Y si realmente vamos a la raíz del problema, nos daremos cuenta que las circunstancias no son el problema. No es tu estado civil, no es tu sueldo, no es el trabajo, no es la carrera universitaria. La raíz de todos los problemas es la persona misma. La raíz de nuestro problema radica en nosotros, en nuestro corazón. Y aunque esto lo hemos dicho muchas veces, veremos cómo esto es cada día más real. Cuando nosotros vemos comerciales de televisión y aún hoy en las redes sociales, nosotros podemos ver cómo cada uno de estos comerciales parecen ofrecernos respuestas simplistas a esa pregunta de cómo encontrar la verdadera felicidad y cómo enfrentar esta vida. Nosotros vemos cómo nos ofrecen la verdadera felicidad y nos dicen: si tú tienes un mejor vehículo, serás más feliz. Si tú compras tal crema de pasta dental, serás más feliz, tendrás una sonrisa más hermosa, serás más aprobado por los demás. Si trabajas desde casa, tendrás muchas más cosas y una vida más cómoda. Y tal vez no serás un hombre muy rico, pero serás moderadamente rico. Si te vas de tal lugar de vacaciones, si cambias de casa, carrera universitaria, vas a ser más sabio, más atractivo, más amado, más feliz. ¿Y saben qué es lo interesante de todo esto? Es que estos comerciales que pretenden proveer una solución para tu vida, luego terminan ofreciéndote otra solución y otra solución y otra solución. Y a pesar de que compras cada una de esas supuestas soluciones, tu vida sigue siendo la vida miserable y triste y sigue continuando siendo difícil para ti el enfrentar esta vida. Y si no puedes con eso, tenemos el alcohol. Si te embriagas, si tan solo te tomas una copa, te vas a relajar completamente y esto va a colaborar para que tú enfrentes la vida de una mejor manera y seas verdaderamente feliz. Pero cuando pasan los efectos del alcohol, volvemos a la realidad y nada ha cambiado. Y si el alcohol no es suficiente, tenemos las drogas. Cualquier tipo de drogas te ofrecen hoy. Y si tú entras en este tipo de éxtasis, tú vas a desconectarte de todo el dolor y vas a poder enfrentar esta vida con ella. Pero cuando pasan los efectos de la droga, tú podrás de nuevo encontrarte con la misma realidad. Y es de esta manera como muchas personas pretenden enfrentar la vida, lo dura que es la vida. Y si el alcohol y las drogas no funcionan, la única opción que
queda para muchos es quitarse la vida. No hay esperanza, no hay una razón para vivir. ¿Para qué vivir? Y es esta, tristemente, la manera en cómo muchos pretenden enfrentar la vida. Decía el pastor John MacArthur que hay 3 maneras de enfrentar la vida. Una es entrando en pánico, en medio de los problemas que cada uno de nosotros no podrá esquivar, porque todos nosotros en esta vida, como persona de manera individual o como iglesia, nos tendremos que enfrentar tarde o temprano con problemas. Y el pastor MacArthur dice, una de las maneras en la que lo puedes enfrentar es con el pánico. Entrando en pánico, entrando en shock, bloqueándote completamente. Otra de las maneras de enfrentar los problemas es entrando en el enojo, la irritabilidad, teniendo que enfrentarte con todo tipo de enfermedades psicosomáticas. Pero la otra, tercera razón es enfrentando los problemas, obteniendo la victoria sobre ellos. Y tristemente en el mundo en que vivimos es muy común ver las 2 primeras. Pánico, que termina radicando en enfermedades, esas sensaciones de que te desmoronas de adentro hacia afuera, o entrando en un completo enojo o amargura acerca de todas las cosas que suceden a tu alrededor en tu propia vida, o obteniendo la victoria. Así que la pregunta que surge luego de decir estas cosas es, entonces, ¿cómo podemos enfrentar la vida? ¿Cómo nosotros debemos y podemos vivir esta vida? Pero en particular, ¿cómo nosotros podremos vivir la vida obteniendo la victoria? Y para eso la palabra de Dios nos tiene la respuesta. La palabra de Dios contiene respuesta a esta pregunta. Y particularmente yo quiero que miremos a la vida del apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo fue un hombre que enfrentó diferentes adversidades de todos los colores, en todos los momentos, pero de todas estas Pablo salió triunfante. Y es por eso que yo quiero que veamos un texto donde yo quiero que miremos el ejemplo de Pablo y los consejos finales de Pablo a una iglesia local que está enfrentando por situaciones difíciles. Y esa es la iglesia en Filipos. Estas palabras, estos consejos están en el contexto eclesiástico, están dirigidos a una iglesia local y deben servir para nosotros como iglesia local para que aprendamos cómo debemos enfrentar la vida de una manera honrosa, obteniendo la victoria de una manera que glorifique a Dios. La iglesia en Filipos está enfrentando diferentes problemas. Muchos están predicando el evangelio por contienda. Parece que muchos carecen de humildad en medio de todo esto. Pablo tiene que resaltar el asunto de la humildad en medio de los primeros capítulos de esta carta. Nosotros también tenemos que muchos se han infiltrado a distorsionar la doctrina de Cristo. Nosotros tenemos un hermano amado de los filipenses que casi muere, y este es el caso de Epafrodito. Nosotros tenemos conflictos entre 2 hermanas, como está en el capítulo 4, que son Evodia y Síntique. Nosotros tenemos una iglesia que no está muy bien económicamente, realmente por la zona en la que está, pero a pesar de eso, según los versículos finales del capítulo 4, es una iglesia muy generosa. Pero por último, nosotros tenemos al líder de esta iglesia, al líder a quien ellos aman y quien veló por sus almas y quien les predicó el evangelio, que fue el apóstol Pablo en prisión, con comodidades o sin comodidades, pero en prisión. Las cosas no van bien en Filipos. Hay situaciones sumamente complejas, difíciles, que han causado tristeza, preocupación y angustia en la vida de los hermanos. Y Pablo culmina su carta, porque nos vamos a estudiar el cierre de la carta, los últimos versículos de esta carta. Y yo creo que Pablo tiene muchas cosas que decirnos también a nosotros acerca de cómo debemos enfrentar la vida de una manera honrosa. Filipenses 4, del 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miremos detenidamente el verso 9. Lo que aprendieron de mí, recibieron de mí, escucharon de mí y vieron en mí, eso hagan. Pablo dice, si usted va a vivir la vida, véala como se ve evidenciada en la manera en la que yo vivo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero hay algo a resaltar en esto. Porque para usted poder decir estas palabras que Pablo está diciendo aquí, usted tiene que tener mucha confianza en su vida espiritual para presentarse como el patrón aquí, como el ejemplo a seguir. Y el apóstol Pablo incluso dio un paso hacia adelante y él dijo, síganme. Y usted dirá, Pablo, pero eso no está bien. Eso no es como un poco arrogante, para nada. ¿Saben por qué? Síganme porque yo estoy siguiendo a Jesucristo. Yo estoy traduciendo la vida de Cristo en mi vida para que ustedes puedan seguir mi ejemplo. Como en un momento el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, Pablo está capacitado, o mejor dicho, Pablo estaba capacitado por el poder del Espíritu Santo, por su amor por Dios y por Cristo, para enfrentar la vida. Él estaba tan capacitado que podía cantar en la cárcel luego de haber sido azotado. Pablo estaba tan capacitado que él podía estar de pie, como bien decía un siervo del Señor, con valentía ante los griegos en el Areópago y declarar su fe sin doblar la rodilla. Pablo podía estar cara a cara con Félix, Festo y Agripa con su vida en sus manos y hacerlo sin temor. Pablo, hermanos, tenía la capacidad de ser prisionero en su propia casa y nunca se quejó. Y finalmente, como bien decía alguien, Pablo estaba tan capacitado que eso le permitió colocar su cabeza en un bloque y alguien más la quitó de su cuerpo por la causa de Cristo. Y todo esto debido a que Pablo tenía la capacidad. Y él dice, lo que han aprendido y recibido y visto en mí, háganlo. Conforme a su vida esté de acuerdo con la mía. Conforme a la mía. Pablo dice, yo sé cómo enfrentar la vida. Yo he lidiado con diferentes problemas. Yo he aprendido el secreto. Y esto no es orgullo, hermanos, esto es generosidad, porque él quiere compartir este secreto con los filipenses para que ellos se enfrenten a los momentos difíciles que les ha tocado vivir de la misma manera como Pablo lo ha aprendido. Pero comencemos pensando en algo importante de nuestro texto. Nuestro texto dice claramente al principio, en el verso 1 de nuestro texto, así que, hermanos míos, amados y deseados. Este así que está refiriéndose a lo anterior. Este así que mira hacia atrás. Debido a todo lo que ya yo he enseñado, debido a todo lo que ya yo he explicado, viene esto. Y dice Pablo, hermanos míos amados, debido a lo que ya tratamos, corona mía, estad así firmes. Estad así. Ahora este punto mira hacia adelante. Si pudiéramos traducir esta palabra literalmente, dice, así estad firmes. Y la idea de esta expresión es que perseveren en lo que voy a presentar a continuación. Manténganse en el camino de lo que les voy a decir ahora en adelante. Así que hay una conexión con esta frase, con todo lo que Pablo va a decir hasta el versículo 9. Y él dice, estad así firmes en el Señor, amados. Y no es la primera vez que Pablo hace esto. Si ustedes ven en el capítulo 3, al final del capítulo 3, Pablo les dice también a ellos que lo imiten a él. Que imiten a aquellos hombres que se han conducido de una manera correcta y no aquellos cuyo Dios es el vientre. Y ahora Pablo dice, estad firmes en el Señor. Perseveren en todo lo que voy a decir. ¿Y qué es lo primero en lo que Pablo les dice que ellos perseveren y se mantengan firmes?
Bueno, lo primero que necesitamos nosotros para enfrentar la vida de una manera victoriosa y adecuada es teniendo el cimiento adecuado. El cimiento adecuado. Pablo dice, así que hermanos míos, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Este es el primer principio para estar capacitado para enfrentar la vida. Un cimiento adecuado, una postura adecuada, una postura firme. Hermanos, la vida adecuada comienza con estar firmemente arraigados. El cristiano vive en Cristo así como las raíces de una planta viven en la tierra. Así también el creyente vive en Cristo. Si un hombre, cualquiera que sea, intenta vivir el mundo fuera de Cristo, no tiene nada sobre qué estar de pie. Todo es arena movediza. ¿Qué pasa si tú te paras sobre arena movediza? Esto es un análisis simple. Te empiezas a hundir. Te empiezas a hundir. Así que no te extrañe cuando tú ves a aquel hombre incrédulo sin Cristo, que no tiene ninguna razón para vivir, que no encuentra ninguna razón para mantenerse en pie, sino que su vida en algún momento se hunde poco a poco. El lugar en donde está cimentado y arraigado tu vida es sumamente importante para enfrentarla. Así que para comenzar, un hombre debe estar en Cristo. Como puedes ver, la existencia, alguien decía, que todo hombre vive inquieto hasta que encuentra su descanso en Dios. Hermanos, si la única manera en la que alguien puede llegar a conocer a Dios es a través de Cristo. Cristo dijo, ninguno viene al Padre sino por mí, sino por mí. Así que lo primero a comenzar es estar en Cristo. Y yo quiero decir algo muy claro en relación a estas palabras. Y es que nosotros no pretendemos como iglesia solamente personas que lleguen aquí y ocupen las sillas. Deseamos personas que realmente puedan llegar a Cristo, ser salvos por Cristo, conocer a Cristo y tener una relación con Dios por medio de Cristo. Yo quiero decirles a ustedes que no somos salvos por venir a la iglesia. Ninguno de ustedes es salvo por estar sentados allí. Eso sería engañarlos y no pretendemos eso. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que por venir a la iglesia eres salvo, aunque reconocemos que todo cristiano debe tener comunión con la iglesia. Eso no significa que todo el que venga aquí al local de la iglesia es cristiano. Mira, la vida cristiana, o la salvación de nuestras almas, comienza con un reconocimiento sincero de que somos pecadores y merecedores del infierno. La Biblia nos enseña que todo hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Así describe la Biblia a aquel hombre, a aquella mujer que no tiene a Cristo. Mira, desde nuestro nacimiento, todos nacimos culpables en Adán. Todos adquirimos una deuda enorme con Dios. Nos convertimos en esclavos del pecado. Y pecábamos por una razón, porque amamos el pecado. Nadie nos obligó a hacerlo. No somos ni títeres de Dios, ni títeres del diablo. Y desde nuestro nacimiento adquirimos una deuda con Dios. Hemos fallado en el cumplimiento de su ley. Nadie, ningún hombre puede llenar el estándar de Dios. Yo quiero que lo primero que tú sepas es que desde tu nacimiento, tú has adquirido una deuda con el Dios Santo, el creador de todas las cosas y quien tiene toda la prerrogativa de juzgar a los hombres. Eres un pecador, estás destituido de la gloria de Dios y necesitas de su perdón. Tú no eres un hombre bueno, una mujer buena, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Tú no puedes pretender ser salvo diciendo, bueno, yo merezco el cielo, yo voy a entrar al cielo por mis obras o por lo que yo hago. Es imposible. No puedes. No estás capacitado. No puedes. El hombre tiene un rechazo hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Tienes una deuda enorme con la justicia divina. Ese es tu mayor problema. Tu mayor problema no es económico o de salud. Tu mayor problema desde tu nacimiento es que tú tienes una deuda con la justicia de Dios. Pero Dios mismo
ofrece a su Hijo Jesucristo como el único capacitado para pagar nuestra deuda, quien se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, el único que cumplió perfectamente la ley de la cuna a la tumba. En pocas palabras, Cristo es el único que ha llenado el estándar de Dios, el único en quien el Padre tiene complacencia. Y Él se ofrece en una cruz, obedece perfectamente la ley, lleva una vida de obediencia, muere en la cruz por amor y obediencia, y se levanta entre los muertos venciendo a la muerte y el poder, lo que tú y yo nunca podemos ni podríamos haber hecho. Ahora bien, las cosas no terminan allí. Para tú apropiarte de ese sacrificio, para que la justicia de Cristo sea tuya, y tú puedas ser recibido por Dios Padre, tú tienes que aferrarte por medio de la fe a esa obra que Cristo hizo. Entendiendo que la fe no es una obra, sino un don de Dios. Esa mano desnuda que se acerca a Cristo, reconociendo que es imposible salvarnos a nosotros mismos, que somos pecadores, merecedores del infierno, y que solamente Jesús, por medio de su obediencia y su obra, puede rescatarnos y pagar nuestra deuda. Cuando te acercas a Él por medio del arrepentimiento de tus pecados contra Dios, y por medio de la fe te aferras a su obra como el único medio de tu salvación, hasta ahí vamos bien. Tú has sido acercado con Dios Padre. Ahora puedes ser llamado hijo de Dios. Pero después de allí, que has sido acercado con Dios, ahora tú vas a vivir para tener una relación íntima y dulce con tu Padre, de obediencia, para anhelar su venida y para estar junto con Él por la eternidad en la ciudad celestial. Si tú has caminado por lo que yo acabo de mencionar, tú estás en Cristo. Tú has sido salvado por la gracia de Dios. Del resto tú no eres cristiano, no estás en Cristo. Tu cimiento es arena movediza, en cualquier momento te hundirás. Así que lo primero que se requiere es estar en Cristo. Lo primero que se requiere es estar cimentados en Él, arraigados en Él. El hombre que no está en Cristo está completamente perdido, sin ningún cimiento firme, sin ninguna postura firme. Así que el cimiento adecuado comienza con una relación personal con un Dios vivo a través de un Cristo vivo por medio de la fe. Pero en segundo lugar, no solo se requiere un cimiento adecuado, sino un amor adecuado. Usted sabe que no amar hace que haya gente miserable, decía alguien. La gente que no ama es la gente menos saludable. Y Pablo dice en el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados. Hermanos, Pablo ama a la gente. Dice, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Estas son personas maravillosas para Pablo. Y Pablo dice, realmente yo quiero que conozcas a dos de esas personas maravillosas a quienes yo amo. Y él dice en el verso 2 de Filipenses 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Saben a quién ama? A estas dos mujeres que están en problemas. A estas dos mujeres que están peleando. Y yo quiero resaltar que estas dos mujeres de aquí, Evodia y Síntique, que están peleando aquí, no son mujeres conocidas en la iglesia por andar chismeando, por andar metidas en problemas o por estar peleando con cualquiera que se le atraviesa. No, porque el versículo 2 de nuestra carta, el versículo 3 nos dice que éstas combatieron junto con Pablo en el Evangelio. Estas son mujeres que combatieron junto con Pablo. Estas no son mujeres de ser conocidas por andar peleando de aquí a allá. Pero a pesar de eso, Pablo les muestra amor a Evodia y a Síntique, procurando la armonía en ellas. Y quiero resaltar que Pablo no deja esto aquí en nuestro texto o el Espíritu Santo para poner a estas mujeres al escarnio, sino para mostrar el amor que Pablo tiene hacia las personas difíciles. Hermanos, es muy fácil amar a aquellas personas que son fáciles de amar. Pero ¿qué de amar a aquellas personas problemáticas? ¿Qué de amar a aquellas personas conflictivas? ¿Qué de eso? ¿Qué de aquello? Y Pablo muestra amor a estas mujeres.
Y es importante resaltar que bodia significa fragancia dulce y sinti, que significa agradable. Y lo que está pasando aquí es que estas mujeres no están viviendo de acuerdo a lo que sus nombres significan. Y Pablo dice, yo quiero la armonía y tú, compañero fiel, interviene. Ayúdame con ellas a quienes amo. Ellas están en problemas, ellas están peleando, pero yo las amo. Porque yo no solamente amo a aquellos que me han mostrado amor, sino a aquellos que son difíciles de amar. Tú estás en un mundo donde te vas a encontrar con muchas personas difíciles de amar. La iglesia en Filipo recuerda que tiene problemas. Ellos tienen que estar en un cimiento adecuado, pero ellos tienen que amar de manera adecuada. Si no, sus corazones se van a consumir de impaciencia y de amargura. Un amor adecuado nos ayudará a enfrentar la vida y los problemas de una manera victoriosa. Pero en tercer lugar, no solamente necesitamos el cimiento adecuado, el amor adecuado, sino el gozo adecuado. Nosotros, hermanos, necesitamos el gozo adecuado para enfrentar la vida de una manera feliz. Alguien decía, la gente feliz es gente saludable. No podemos concebir a un cristiano amargado. No se puede concebir eso en la Escritura. El versículo 4 de Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué sentido, qué relevancia tiene esta advertencia para esta iglesia? Mucho, porque ellos están pasando por situaciones difíciles. Las cosas no marchan bien, recuerden. Ellos necesitan regocijarse. Pero la pregunta es, ¿en qué? ¿En el dolor? ¿En cuánto arde su piel? ¿En los problemas en sí? No, Pablo da el objeto de nuestro regocijo en el Señor, en el Señor. Mira, a veces confundimos lo que es regocijarnos en la prueba. A veces creemos que el regocijo debe estar en el dolor en sí y no en el Señor que está obrando a través de ese dolor. Pablo no está diciendo, mira, yo me regocijo en mis problemas. De hecho, Pablo había tenido muchos problemas hasta aquí. Pablo está diciendo, mira, yo lloro demasiado. Yo experimento tristeza continua. Incluso él dijo, yo estoy cansado de mis problemas físicos. Me gustaría que Dios me los quitara, pero no me los quita. Recuerda lo que Pablo le pidió al Señor en 2 Corintios. Pablo no está diciendo, mira, yo estoy alegre porque me arde la piel de haber sido azotado. Pablo no está diciendo aquí, mira, honestamente, no puedo decir que me encanta que me golpeen por todos lados a donde voy. Pablo no está diciendo, mira, yo no me alegro en el dolor físico. De hecho, el dolor físico no es nada agradable, mis hermanos. Pablo está diciendo más bien, yo me regocijo en el Señor. Ve a Dios. Siempre me estoy regocijando en el Señor y no siempre me puedo regocijar en mis circunstancias, pero en el Señor yo siempre me puedo regocijar. Pablo está diciendo, en mis circunstancias tengo tristeza, pero en mi relación con Jesús tengo gozo constante. Él se regocija en el Señor. De una comunión, un regocijo que fluye, es resultado de una relación con Jesucristo. Él es la fuente de gozo. Jamás podrás llevar una vida de verdadero gozo si no tienes una verdadera relación con Jesucristo. Nadie se va a regocijar en los latigazos. Nadie se va a regocijar en la enfermedad en sí. Esas cosas producen dolor y tenemos que ser realistas. El regocijo debe venir de una relación profunda con Cristo. Y es lo que Pablo le dice. ¿Y por cuánto tiempo, Pablo? En el Señor siempre. Siempre. Y la razón por la que podemos regocijarnos siempre es porque nuestro gozo viene del Señor. Sí que se requiere un cimiento adecuado, un amor adecuado, un gozo adecuado, pero en siguiente lugar se requiere una gentileza adecuada. Pablo dice en el versículo 5 de Filipenses 4 lo siguiente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Todo cristiano debemos ser amables, amorosos, educados, respetuosos. Nosotros no podemos concebir a alguien que profesa la fe y sea maleducado, o que no sea amable o gentil con las personas. Pero yo creo que lo que tenemos aquí en nuestro texto no es simplemente que seamos amables, no es simplemente que seamos cortés, aunque debemos serlo. Yo creo que Pablo quiere ir más allá. Y quiero resaltar que esta es una palabra muy difícil de traducir. Pero
yo concuerdo con una opinión de un comentarista y un predicador que dicen que la palabra que tenemos aquí es la idea de ceder a nuestros derechos. Cede a tus derechos. Y yo creo que esto es sumamente radical en un mundo donde cada quien anda defendiendo y pidiendo que se cumplan sus derechos. Todo el mundo quiere que se hagan sus derechos. Los grandes conflictos en la familia son porque todos quieren que se hagan cumplir sus derechos. Los mayores conflictos en las iglesias son porque todos quieren que se hagan cumplir sus derechos. Yo tengo derecho a esto, derecho a aquello, derecho a lo otro. Y tenemos que ser realistas. Pablo dice, cedan a sus derechos. Y eso sí, aquí está el propósito. Para que sean conocidos por todos los hombres, que los hombres vean cómo ustedes modelan el carácter de Cristo, quien se dio sus derechos al morir por ustedes en la cruz, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cedan a sus derechos y reconozcan que lo único a lo que nosotros tenemos derecho es al infierno. Por la gracia de Dios, por la obra de Cristo es que entraremos en el cielo, pero no porque lo merezcamos. Vivimos en un mundo donde todos van a exigir sus derechos. Y si tú andas buscando lo mismo, vas a terminar decepcionado, decepcionada por mucho tiempo. Aprende a ceder a tus derechos para que encarnes en tu vida el carácter de Cristo. Pablo particularmente fue un hombre que cedió mucho a sus derechos por amor a la iglesia de Cristo. Incluso de asumir trabajos por amor a la iglesia de Cristo, a ceder a sus derechos para que los hombres vean esto, para que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y nuestro texto termina de una manera maravillosa y dice, el Señor está cerca. Acompáñenme allí, vean el texto en Filipenses capítulo 4, versículo 5. El Señor está cerca. ¿Se dan cuenta de esa conexión maravillosa que el apóstol hace aquí en nuestro texto? ¿Se dan cuenta de lo que nosotros tenemos aquí? Y hay dos maneras de interpretar esta porción del pasaje. Una es de manera escatológica, pensando que nuestro texto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, deberíamos estar en el cimiento adecuado, con el amor adecuado, con el gozo adecuado, con la gentileza adecuada, para cuando el Señor venga, nos encuentre viviendo de una manera adecuada. Y la segunda manera de ver este texto es hablando de la seguridad de la presencia de Dios en medio de nosotros. Particularmente yo me inclino a la segunda porque en cuanto a los eventos escatológicos yo no veo detalles escatológicos en nuestro texto que me lleven a pensar que este texto está hablando meramente de eso. Por lo tanto, yo creo que lo que nuestro texto nos está diciendo es que una manera en la que podemos enfrentar los problemas con victoria va a ser con una seguridad adecuada. El Señor está cerca. Una convicción plena de que Él está allí. Él está hablando aquí claramente de esa convicción de estar conscientes como hijos de Dios de su presencia. A veces me pregunto si cuando oramos o cuando estamos reunidos como iglesia local tenemos una plena convicción de que Él está cerca, de que su presencia es real y viva y cómo Él la manifiesta cuando su pueblo se reúne o cuando invoca su nombre en el nombre de Cristo. Mira, se cuenta la historia de Paul Rees. Él cuenta la historia de un hombre en un barco que fue atacado por torpedos durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente el barco que fue golpeado se hundió y las personas estaban en una pequeña balsa salvavidas y fueron recogidos por otro barco que era piloteado por los alemanes. Y todos estos hombres fueron arrojados en una área grande en donde fueron detenidos. Y era algo sumamente sucio y era algo terrible. Y todos estos hombres, por supuesto, se estaban temiendo por su vida de estar prisioneros en aquel lugar. Los nervios de estos hombres, por supuesto, estaban muy alterados. Estaban en una situación terrible en todo esto, mis hermanos. Pero uno de estos hombres que estaba en esa situación relató la historia. Aparentemente fue el doctor Rees con estas palabras. Comencé a comulgar con el Señor. Recuerda, está en una situación hostil. Al principio no podía dormir, dice este hombre. Después mi Señor me recordó el Salmo 121, el cual dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que te guarda aquí no se adormecerá, ni dormirá aquel que te cuida. Entonces cuenta este hombre, dice, entonces yo dije al Señor, Señor, no sirve de nada que los dos nos quedemos despiertos.
Si tú vas a cuidarme y te vas a quedar despierto, te doy gracias porque me puedo dormir y lo entendí. No duerme el que te cuida. Y él dice, ¿qué hacemos los dos despiertos? Si tú has prometido estar cerca de mí, en medio de esta turbación, ¿qué razón tenemos los dos de estar despiertos? Esto nos llevará a vivir la vida de una manera adecuada. Los hermanos en Filipenses debían reconocer y entender, yo sé, Pablo, o mejor dicho, Pablo podía decirles, yo no estoy con vosotros, hermanos, yo estoy preso por causa del Evangelio, pero el Señor está cerca. Yo no estoy con ustedes, pero el Señor está cerca. Y la presencia que aquí cuenta es la del Señor. Oh, hermanos, nunca divorciemos a Dios de nuestros problemas. Siempre relacionemos nuestra fe con los momentos más duros. Que así como los filipenses, a nosotros como iglesia local, Trono de Gracia, nos ha tocado, nos tocará vivir momentos difíciles, iguales o peores a los que están viviendo nuestros hermanos. Y si no enfrentamos la vida de esta manera, va a ser muy difícil. Y vean la conexión con los siguientes versículos. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es la razón? Vean la conexión entre lo que acabamos de hablar de la seguridad correcta de la presencia de Dios con los versículos que continúan. Hermanos, la razón por la que no estaremos afanosos es porque el Señor está cerca. La razón por la que traeremos toda petición delante del Señor es porque Él está cerca. Si yo no creo que Dios está cerca de mí y que su presencia es real en mi vida, yo tengo muchas razones para vivir afanados todos los días. En medio de los problemas de la iglesia local, en medio de las adversidades que nos tocará enfrentar por causa del Evangelio. Si yo no creo que la presencia de Dios es real en mi vida, va a ser muy difícil que yo lleve mis peticiones a Él. Y Pablo nos dice, no tienen razón para estar afanosos. El Señor está con ustedes. Tienes muchas razones para llevar tus peticiones a Dios. Él está con ustedes. Hermanos, la única manera de no estar ansiosos por nada es orando por todo. ¿Escucharon eso? La única manera de no estar ansiosos por nada es estar orando por todos. Y hay una garantía en nuestro texto. Dice, y la paz de Dios vendrá a ustedes. Hay una seguridad de que cuando oremos obtendremos esa paz que viene de su presencia. Oh, hermanos, como bien decía el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero en tu presencia, pero para eso hay que estar convencidos de que su presencia está con nosotros. Y vamos a vivir en muchos embates en este mundo. Y el afán siempre estará a la puerta con la ansiedad. Pero si no recordamos que la presencia de Dios es poderosa y real, nos sumergiremos de tal manera en el afán y la ansiedad que nos asfixiaremos sin encontrar salida. Si vas a orar y todavía te sientes ansioso, vuelve a orar. Y si todavía te sientes ansioso, vuelve a orar y vuelve a orar y vuelve a orar hasta que esa ansiedad desaparezca. Porque Él ha prometido concedernos esa paz. Solamente necesitamos entonces un cimiento adecuado, un amor adecuado, un gozo adecuado, una gentileza adecuada, sino también una seguridad adecuada. Pero por último, nosotros necesitamos pensamientos adecuados. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, en el verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, hagan que en esto pensad. Oh, hermanos, nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿en qué te la pasas pensando? ¿En qué pasas tanto tiempo pensando? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? Yo quiero que ustedes sepan que nunca estamos en un estado neutral. A veces hay gente que dice, pastor, yo no entiendo mi apatía, de dónde viene mi frialdad espiritual, si yo no estoy haciendo nada o pensando en nada. No, hermanos, hay algo a lo que le estamos dedicando tiempo más que a Dios, hay algo que está ocupando nuestra mente más que las cosas de Dios. Nunca estamos en un estado neutral.
Pablo dice todo lo honesto, todo lo justo. Eso significa las cosas que están bien, todo lo puro, eso significa cosas dignas de ser amadas, todo lo que es de buen nombre, eso significa cosas de buena reputación, dignas de confianza. Si hay virtud alguna, si hay algo en ser un cristiano, piense entonces en esas cosas. Hermanos, lo que define un hombre no es lo que hace, ni las posesiones que tiene, ni los dones que tiene. Lo que define un hombre es lo que piensa. Nosotros somos lo que pensamos. Si usted mete basura en su mente, basura va a salir de regreso. Con lo que usted alimente su cerebro, eso es lo que determinará la manera en la que usted vive, en la manera en la que usted enfrenta la vida. Y ¿saben qué? Si ustedes examinan estos versículos, estas son características, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, son características que les corresponden a la bendita y poderosa palabra de Dios. Pablo nos ha hablado anteriormente de que oremos porque el Señor está cerca. Y ahora nos dice que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Esta es una combinación ideal que debe estar en todo cristiano. Alguien una vez le preguntó a un siervo de Dios, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y él respondió, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Hermanos, ambas son importantes. Ambas deben estar tomadas de la mano siempre. Hay personas que a veces se me acercan y me dicen, pastor, mire, yo no he orado, pero yo estoy leyendo mi Biblia. O yo estoy orando, aunque no estoy leyendo mi Biblia. Y a veces quieren tratar de ser espirituales. Mire, yo estoy leyendo mi Biblia. O mire, a veces me cuesta a mí leer la Escritura, pero yo he orado. Y le ponen ese toque al final, he orado, para sonar lo más espiritual posible. Pero yo quiero decirte que es necesario que ambas verdades estén juntas, que satures tu mente de la palabra de Dios, porque lo que entre por tu mente de eso va a salir, eso va a determinar tu comportamiento. Tú tienes que comenzar a vivir una vida en la palabra de Dios, saturarte de la palabra de Dios y establecer tus prioridades. Pablo dice, en esto pensad. Cimiento adecuado, amor adecuado, gozo adecuado, gentileza adecuada, seguridad adecuada, pensamientos adecuados. Pablo fue ejemplo de todas estas cosas. Cristo mismo ha sido ejemplo de todas estas cosas. Y estas fueron las cosas que ayudaron al apóstol Pablo a obtener la victoria en medio de los problemas difíciles. Y son las palabras que él dirige a los filipenses quienes se encuentran en situaciones difíciles. Y a nosotros que como iglesia estamos enfrentando y nos tocará enfrentar momentos difíciles. Esta es la manera en la que debemos enfrentar esta vida y hacer la diferencia en un mundo hostil. Debemos enfrentar la vida de esta manera, de una manera que honre a nuestro Dios y que podemos callar la boca de aquellos ignorantes que hablan que nuestras vidas no concuerdan con lo que profesamos. Pero mis hermanos, no olviden dónde esto comienza. Comienza en el estar arraigados en Cristo. Cristo debe ser nuestra razón de vivir, nuestro cimiento firme, donde nuestras vidas deben estar arraigadas. Es allí el punto de partida. Si un hombre intenta vivir este mundo fuera de Cristo, no tiene nada sobre lo cual estar en pie. Todo será arena movediza. Así que para comenzar, un hombre debe estar en Cristo. Y de esa manera vivir la vida de una manera adecuada, que honra a Dios, que glorifica a Dios. Los cristianos estamos capacitados para enfrentar la vida. No podemos vivir diciendo, no puedo y no puedo y no puedo. Como les he dicho antes, detrás de un no puedo siempre hay un no quiero. A veces decimos tanto, la vida cristiana es tan difícil, es tan difícil, es tan difícil, es tan difícil, que nos metemos tanto solamente que nunca terminamos haciendo nada. La vida cristiana fuera muy complicada e imposible de vivir si no tuviéramos a Dios. Y lo tenemos. La vida cristiana fuera difícil de vivir si no tuviéramos a Cristo y lo tenemos. La vida cristiana fuera difícil de vivir e imposible si no tuviéramos al Espíritu Santo. Pero Dios nos ha dado todos los recursos en su palabra, a través de su presencia divina, para que podamos vivir la vida y enfrentarla y vivir de acuerdo a aquellas cosas que Él nos ha pedido. Hermanos míos, tú y yo podemos vivir la vida de una manera que honra a Dios. Los problemas difíciles siempre llegarán. Como iglesia, tendremos que enfrentar circunstancias muy adversas. Pero el punto es cómo lo estamos enfrentando. Y hoy Dios nos ha dado en su palabra una lección
palabras de ánimo para continuar. Si estamos cimentados en Cristo verdaderamente, tenemos muchas razones para vivir y un cimiento firme para mantenernos en pie y poder vivir aquello que Dios nos ha pedido que vivamos. Que sea Dios nuestro guía en este caminar y nuestro cimiento fuerte. Que el Señor bendiga su palabra.